pero tienen connotaciones distintas. Yo solamente para que tengamos claridad en esto, se habla justamente del sínodo. Pues etimológicamente sínodo es, yo empecé a escribir, no sé si era permanente, significa camino, caminar juntos. Digamos, sin es punto A, y podos, que es una palabra griega que significa camino. Entonces, sínodo es el caminar juntos, y este caminar juntos no se ha hecho desde ahora, sino desde que Cristo caminó con sus discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Y luego el Evangelio de Lucas dirá que fueron de dos en dos, y cuando Jesús iba también caminando, iban con él. O sea, este caminar juntos es como la esencia de la iglesia. Hoy se habla del sínodo como la reunión de los obispos, como una reunión de los obispos con el Papa. Siempre ha sido un sínodo. Es decir, por ejemplo, se habla del sínodo de la familia. Hubo una reunión de todos los obispos de todo el mundo y algunos representantes de la familia para hablar sobre la familia. Hubo un sínodo sobre la juventud. Se reunieron todos los obispos del mundo y entonces algunos jóvenes hablaron de la juventud. Ha habido así sínodos sobre muchas cosas. Ahora, este sínodo es particular porque habla de lo mismo, o sea, pareciera que nos da vuelta en la misma sintonía, porque el sínodo habla sobre la sinodalidad, entonces por eso nos tiende a confundir. Entonces, pero para clarificar esto, primero es la palabra sínodo, es como el acontecimiento, ¿no? El sínodo es el acontecimiento, es justamente eso. Ahora, en la parte sinodal, la palabra sinodal es una actitud. Aquí la palabra sinodal es una actitud, es decir, cómo nosotros estamos haciendo este caminar juntos. Es la actitud. No es lo mismo decir sínodo, decir el Papa se va a reunir con los obispos, la iglesia está en sínodo, es cuando el Papa se reúne con los obispos. Pero el Papa ha dicho que el sínodo no puede ser solo la reunión de obispos, sino tiene que ver al pueblo de Dios. Por eso el sínodo es sobre sinodalidad. Por eso el Papa se preocupa porque tengamos la actitud, no solo, bueno, en primer lugar los obispos, que son como los sucesores de los apóstoles. Recuerden ustedes, no me recuerdo exactamente el texto, pero me imagino que ustedes se recuerdan cuando Jesús va caminando y escucha entre ellos quién es el más importante. Este texto bíblico muy bonito, ¿no? Que ellos van diciendo entre los mismos apóstoles, van diciendo quién será el más importante, y Jesús les da la catequesis y dice: aquel que quiera ser más grande, que se haga el último y el servidor de todos. Pero ya con eso nos dice que desde el principio los mismos apóstoles les costaba caminar juntos. En la iglesia de hoy también nos cuesta caminar juntos. Es un problema humano. Recuerden ustedes que así como la iglesia es divina, también la iglesia es humana. ¿Sí? Así como la iglesia es santa, también la iglesia es pecadora, porque está conformada por nosotros. Y es santa porque la ha dejado Jesucristo. Entonces, en esa parte humana y pecadora se encuentra ese reto, porque al final es un reto, es lo que el Papa Francisco nos está invitando a, pues, cómo nosotros tener esa actitud, y esa actitud empieza con la conversión. Hoy se habla de una conversión personal, una conversión pastoral y una conversión sinodal. Por esta parte de una actitud, esa actitud nos va llevando a nosotros, a todos, no solo a los obispos, a los sacerdotes, a los catequistas, a los gentes del pastoral, una actitud de ir saliendo un poco de esa humanidad para contagiarnos de la divinidad de Dios. Recuerden que Dios es comunión.
Es uno, pero es trino. La parte de la comunión al final es la actitud sinodal. Entonces, hablamos de que Dios es comunión, Dios es sinodalidad, porque en un solo Dios, Dios es comunidad, el famoso triángulo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que en realidad encierran una sola unidad, un solo Dios en tres personas. Entonces, esta parte de la actitud quiere que nosotros vayamos despojándonos tanto de esa actitud humana y vayamos como queriendo entrar en la actitud divina. ¿Cuál es la actitud humana? La actitud humana es cada quien que se salve por su cuenta. La actitud divina es Dios nos quiere salvar a todos por medio de la comunión y la unidad, el caminar juntos. Por eso, esta parte del sínodo es justamente el evento, digamos, lo que el Papa Francisco está hablando. La parte de sinodal es la actitud, es como nosotros vemos esa parte de poder dejar un poquito el lado humano y ponernos un poquito en el lado de Dios para ser santos. Levítico 19 va a decir eso: sean santos como Dios es santo, y luego Jesús lo repite en el Evangelio. Y la sinodalidad, pues básicamente es el resultado de lo demás, es decir, la sinodalidad va a ser como las acciones que se van tomando, que se van viviendo, acciones que se viven. Por ejemplo, acciones que ya la iglesia vive. ¿Cuál sería la acción como de mayor sinodalidad en esa parte de la actitud? La mayor acción de la iglesia es, por ejemplo, la Eucaristía, porque ahí estamos todos, ¿sí? Estamos todos y entramos en ese pueblo de Dios, en ese caminar juntos, y por eso hasta este canto tan hermoso que conocemos todos, ¿no? Juntos como hermanos, vamos caminando al encuentro del Señor. Entonces esta parte es interesante, porque entonces ya la sinodalidad ya son acciones que se viven, pero no solo la Eucaristía, sino también en la pastoral. Por eso se habla de una conversión personal, es decir, mi encuentro con Cristo que marca mi vida y que me ayuda a evangelizar. La conversión pastoral, que implica también cómo la misma iglesia, a través de los obispos, de los sacerdotes, de ustedes como catequistas, van haciendo esa actividad de hacer presente a Jesús por medio de la palabra, en el caso nuestro por medio de la Eucaristía, ustedes por medio de la predicación, de la catequesis, de la palabra, van haciendo como esa parte de conversión de la misma iglesia. Y la conversión sinodal va en función de esas acciones que van encaminadas a un solo objetivo. Y a eso entonces nos invita el Papa Francisco. Por eso dirá este documento: la participación de todos se activa a través de una propuesta de escucha. Y entonces, para que la sinodalidad se viva, hay necesidad de la escucha. Y entonces aquí el Papa Francisco nos llamó la atención a todos, y dijo: necesitamos escuchar. Para lograr una actitud de sinodalidad necesitamos escuchar. Así como Jesús escuchó a aquellos que llegaban, así como la iglesia ha ido escuchando a lo largo de los siglos, pero estamos todavía en deuda de la escucha, porque a ratos no solo los obispos, los sacerdotes, sino también los agentes de pastoral, a veces hemos perdido esa capacidad de la escucha de los demás. Y aquí es el reto que el Papa nos está pidiendo, no como un invento de él, sino como una acción o una moción del Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo está en la iglesia y va actuando a través de las personas, pero ese Espíritu Santo está llamando a la iglesia a la escucha de todos, no solo de un grupito, no solo de un tipo de personas, sino la escucha de todos. Por eso este camino de la preparación a la sinodalidad fue ese ambiente de escucha. Lastimosamente aquí en nuestra parroquia y en nuestra diócesis
no se pudo hacer toda esa fase de escucha, pero no quiere decir que ya se terminó. Pero mientras se estaba preparando el sínodo, se hizo una consulta al pueblo de Dios, que en algún momento en la parroquia y en la diócesis quedó un poquito corta porque no se escuchó a todos. Primero, porque no hubo mucho tiempo para prepararla. Y segundo, por la cuestión de la pandemia, fue una cuestión muy difícil. Por eso, el Papa Francisco nos invita y nos dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. ¿Quiere decir que entonces ya se terminó la escucha? No, porque es el camino que la iglesia tiene que ir haciendo a lo largo de todo este tercer milenio. Es decir, nosotros no vamos a estar, porque no, ya vamos, ¿verdad? No, la iglesia no va a terminar ya ahorita. Bueno, si viene Jesús sí, pues, pero mientras no venga Él, ¿verdad? La iglesia continúa. ¿Y cuál será ese camino de la iglesia? Por eso el Papa Francisco dice: es el camino de la sinodalidad, es decir, estas acciones que se viven desde la escucha, y no solo la escucha, sino hay otra actitud que viene de la parte de la conversión, la parte del diálogo. Y aquí, cuando hablamos de diálogo, hablamos de el diálogo entre nosotros, pero también con las otras confesiones cristianas, con los que no son cristianos. Entonces, esa parte que la iglesia tiene que vivir en la escucha y el diálogo. Y luego habla entonces de la comunión, los tres pilares: la participación y la misión. Son como los pilares que hacen que la sinodalidad tenga sentido. Entonces, no sé si yo lo sé, no sé si dialogamos, ¿verdad? Está clara esta parte. Por ejemplo, ¿alguien me puede explicar lo que significa el sínodo? A ver, con las palabras que tenga, ¿verdad? Para ver si se va entendiendo esta parte, esas tres partes. ¿Qué significará entonces sínodo? El caminar juntos. Ajá, con una misma misión. Claro, ¿qué es el camino de la iglesia? Es la visión de Cristo, porque Él ha dicho: ¿quién es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es justamente eso, el caminar de la iglesia. El sinodal, entonces, ¿cómo lo entendemos la palabra sinodal? Algo que sea sinodal. Actitud. Es como la manera de vivir ese caminar. Porque podemos decir: vamos caminando, por ejemplo, ¿no? Vamos caminando juntos. Pero ¿con qué actitud vamos? Por ejemplo, algunos pueden ir con actitud de renegar porque vamos caminando juntos. Es decir, no hay como ese deseo, pero como ni modo el obispo lo dijo, entonces tenemos que ir. O el padre lo dijo y tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, no todos tenemos una actitud la que Jesús quiere. No sé si me explico. Entonces, caminamos juntos, sí, pero obligados. No sé si me explico. ¿Sí? Caminamos juntos, pero de alguna manera porque toca, ¿verdad? Y estamos obligados a caminar, bueno, porque el Padre lo dijo, porque el obispo lo dijo, porque el Papa lo dijo, y entonces vamos, pues. Pero la actitud no es una actitud sinodal, sino estamos caminando porque estamos obligados. Entonces, es actitud personal. Exacto. Porque ahí ya nos lleva a la actitud pastoral, donde estaríamos viendo la actitud, pues, en este caso, usted lo enfocaba en el trabajo de ustedes, ¿verdad? Obispo y presbítero. En este caso, después de tener esa actitud personal, lo que te está haciendo, que no sea obligatorio, que no me estén obligando, sino que sea esa vocación de querer servir. Entonces ya me va a la pastoral, que en la pastoral nosotros nos vamos a desenvolver dentro de nuestra comunidad. Entonces, caminar con nuestra comunidad, lo que usted dice ahorita, no por compromiso ni porque me estamos obligando, sino hacerlo por amor a Dios, que es el camino del sínodo, ¿verdad? El caminar juntos, ¿verdad? Para después nos lleva a la sinodalidad, ¿verdad? Aprender a escuchar a los hermanos. Cómo hacer el trabajo. Exactamente. Que eso no es nada nuevo, es decir, ustedes ya lo han aplicado. Es decir, ustedes ya lo han aplicado en sus catequesis, en su caminar, en su comunidad, en su cantón. Lo han aplicado. Lo que el Papa nos está diciendo es justamente que no se nos olvide que la iglesia la iglesia es sinodal. La actitud de la iglesia es de sinodalidad. ¿Por qué? Porque resulta que ahorita muchos, no solo con las sectas, sino al interno de la iglesia,
¿verdad? Se ha como desviado un poquito por dónde vamos. Y a ratos cada uno quiere ir por su lado, cada uno quiere hacer lo que le plazca, cada uno va en función de lo que le conviene. Entonces dice el Papa, y aquí habla de todos, porque así como hay obispos, hay sacerdotes, pastoral, que les falta esa parte de la actitud de conversión personal, de conversión pastoral, para vivir directamente en la sinodalidad. Escucha, el diálogo, que es como la base, para luego hacer la comunión, la participación y la misión. Porque al final es el camino de la iglesia. Entonces, como digo, esto no es algo nuevo, pero sí la manera de plantearlo, porque ya en la práctica lo estamos haciendo. Claro, habrá que evaluar, y aquí creo yo que va a ser el siguiente paso del Papa Francisco después de esto, ¿no? Evaluar cada grupo, cada comunidad, cada catequista, cómo ha estado trabajando esta parte de la sinodalidad, porque quiera que no, misión ha habido, predicación de ustedes ha habido. ¿Se ha predicado el Evangelio o no? Creo que sí, se ha predicado. ¿Ha habido participación? Sí ha habido, ¿verdad? ¿Ha habido comunión? Se ha tratado, pero no, digamos, desde lo que Dios esperaría, ¿verdad? Porque a ratos se va olvidando esa parte y entonces caemos en un individualismo, incluso dentro de la misma iglesia. Yo siempre digo, pueden haber sectas dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los movimientos van por otro lado, o sea, a veces no trabajamos en esa parte. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado esta actitud de conversión personal y pastoral que se vive dentro de la iglesia, ¿no? Y a ratos, por ejemplo, hay grupos que más que grupos parecen un club social, ¿verdad? En donde se habla de todo menos de Jesús, ¿verdad? Entonces podemos ir cayendo en esto. Entonces el Papa nos quiere advertir y nos quiere como poner en sintonía con eso. Por eso dice el Papa, el camino de la sinodalidad es el camino de la iglesia del tercer milenio. Por eso el sínodo que va a ser el próximo año, este sínodo es como el evento, ¿no? Es como la reunión, y de ahí sacarán muchas conclusiones después de la escucha que se ha hecho. Pero no termina ahí, no que se termine el sínodo y luego, bueno, qué bonito estuvo y vamos a seguir haciendo lo mismo. No, sino se trata de que después de esto tengamos una seria evaluación en nuestra vida. ¿Qué actitudes son sinodales? ¿Sí? ¿Qué actitudes van de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está pidiendo? ¿Y qué actitudes debemos desechar? Recuerde que en la vida tenemos que aprender siempre y desaprender otras cosas, ¿sí? Para poder aprender algunas otras cosas que vienen a reforzar nuestra vida cristiana, tenemos que ir dejando algunas otras, ¿verdad? Por eso hoy en la primera lectura de Eclesiastés decía, a ver, hay tiempo para reunir, pero también hay tiempo para desechar cosas de estas, ¿no? Entonces por eso la parte del sínodo es eso, es dejar que nuestra actitud y nuestra conversión se manifieste en acciones de sinodalidad. Por eso, queridos hermanos y hermanas, todos estamos invitados a esa conversión. Esta palabra se habla mucho, ¿no? La conversión. Decimos normalmente, es que yo ya estoy convertido, yo ya me convertí. Saber en qué, ¿verdad? Pero ya se convirtió. Pero esta palabra es muy sonada, pero a veces no se ha entendido directamente la conversión. Recuerden que la conversión es un cambio de mentalidad, es la palabra griega, la metanoia, cambio de mi modo de pensar, ya no pensar como humano, sino pensar como Dios, ¿sí? Ya no pensar desde mi actitud humana, sino pensar como Dios piensa. Ese es el gran desafío de todos, ir como asemejándonos más a Dios, ¿sí? Eso sería la conversión. En la medida de lo posible, yo ir asemejándome más a Dios. Recuerden que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, ¿sí? ¿Cuándo perdimos la semejanza de Dios? Con el pecado. ¿Por qué? Porque nos alejamos de lo que Dios es. Ustedes más, cuando dan ustedes la catequesis de bautismo, ¿verdad? A veces decimos, ¿pero por qué no tenemos que bautizar? ¿Por qué el niño se tiene que bautizar si no tiene pecado? Bueno, porque es ser humano. Y porque de alguna manera es imagen de Dios, sí, pero una imagen no perfecta, porque a causa del primer pecado esa imagen se desfiguró. ¿Qué hace el bautismo? Acercarlo un poco más a la imagen verdadera de Dios, que por el pecado se perdió. ¿Y quién da eso? Jesucristo.
porque Jesucristo es la imagen de Dios verdadero, dice la palabra de Dios. Entonces, a veces está esa parte de la conversión que todavía no lo hemos entendido, y la conversión se va dando a través del asemejarnos a Dios. Cuando más nos alejamos de la semejanza de Dios, entonces no estamos convertidos. ¿Por qué? Porque no tenemos las actitudes de Dios, no tenemos las actitudes que Él nos pide, no tenemos la actitud de semejanza con Él. Por eso la conversión para ese camino de la sinodalidad es muy importante. Por eso la sinodalidad está ordenada a animar la vida y la misión de la evangelizadora de la iglesia en unión y bajo la guía del Señor Jesús. Por eso Él prometió: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Mateo capítulo 18, versículo 20, ¿verdad? Es decir, esta parte donde esta parte está animada entonces a animar, o está llevada para animar la vida y la misión evangelizadora de la iglesia. Entonces aquí recuerden que tenemos una misión, que es esta misión. Y esta misión no solo implica la misión, sino poner en cuenta todos estos para que sea un camino de evangelización, ¿sí? Porque muchos pensamos que, por ejemplo, el camino de evangelización solo se puede hacer, por ejemplo, con venir a la misa. Es parte de, sí, pero no es suficiente. Necesitamos la predicación, necesitamos la misión, necesitamos la participación activa. Entonces, por eso, este camino de sinodalidad es el que va a marcar la vida de todos y especialmente la vida de ustedes. Por ejemplo, esas actitudes de sinodalidad, que por ejemplo en una catequesis, yo sé que la catequesis es lo esencial en la vida, porque la catequesis está ordenada a la maduración de la fe, ustedes bien más que yo lo saben, el hacer crecer la fe. Pero si una catequesis, en lugar de hacer crecer la fe, no, pues básicamente la anula, entonces la catequesis quiere decir que no está siguiendo estas acciones de escucha. Entonces tendríamos que revisar por dónde estamos fallando. A lo mejor nos ha faltado que en nuestra catequesis escuchemos un poquito más. A lo mejor nos ha faltado que en la catequesis dialoguemos un poquito más. Porque a ratos necesitamos ese diálogo, necesitamos esa opinión. Por eso yo les pregunto ahora, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan de este camino evangelizador? ¿Qué creen ustedes que tenemos que potenciar más en nuestro camino de evangelización, en nuestra parroquia, desde la catequesis que ustedes llevan? A ver, quiero escuchar. ¿Qué tenemos que potenciar más de estas 4 cosas? De estas 5 cosas, por ejemplo. ¿Qué cosas necesitamos potenciar para que la catequesis responda verdaderamente a la evangelización? No sé, alguien que nos quiera comentar. ¿Sí, hermano? Pienso que lo que se tiene que ver sería la escucha. Ajá. Porque yo te lo decía, a veces uno puede estar evangelizando, en fin,